Les damos la bienvenida a esta clase. Lore, yo te voy a dejar a ti que cuentes todo, solo decir que pueden siempre pedir la palabra, ¿cierto? Con la manito que está al medio de la pantalla de Meet, esa manito que sale así. O también pueden escribir en el chat sus preguntas, sus aportes, todo lo que quieran. Y yo iré ahí complementando a Lore, que está a cargo de la clase de hoy. Lore, te dejo a ti. Bien, buenos días a todas, a todos. Bueno, como yo voy a estar con una presentación, puede que no vea de inmediato preguntas si van surgiendo en el momento. Entonces, para organizarnos mejor, voy a presentar y ahí vamos viendo las preguntas, ¿no? Al final, mejor, ¿sí? Con respecto a la presentación. Y luego al final de la clase dejamos un espacio para dar los avisos y quizás mostrar las cosas que ya hemos subido a la plataforma del aula virtual para que todos lo sepan. Hoy día comenzamos el módulo 1, es decir, comenzamos ya en materia. Ahora ya nos metemos a los contenidos directamente y este primer módulo se llama Biblioteca Escolar en el siglo XXI, pero básicamente el tema que lo atraviesa, pasemos a la siguiente, Sebastián. ¿La otra después de esa? Sí, ahí, ¿Después de la ruta de clase? no, ahí, Ya, estamos súper. estamos en la ruta de clase. Entonces, el tema central que atraviesa este módulo en realidad es la biblioteca escolar como debe ser en el presente, ¿no? Y lo planteamos como una pregunta porque normalmente cuando imaginamos o cuando hacemos este tipo de ejercicios siempre imaginamos hacia el futuro y siempre nos planteamos la pregunta, bueno, ¿cómo debería ser la escuela? ¿Cómo debería ser la biblioteca escolar? Etcétera. Y en este caso lo hemos planteado como una pregunta en el presente, porque ciertamente hay cosas que se dicen que son, pero en realidad no son, ¿no? O que deberían ser en la escuela o en la biblioteca escolar y en realidad no son. Entonces, un poco nuestra idea es, a lo largo del módulo, reflexionar sobre estas situaciones de contexto, de lo que pasa con nuestros territorios, de lo que pasa con nuestra biblioteca, nuestro espacio, y su relación con el contexto, con otros agentes, con otros actores, ¿no? De la región, nacional o mundial incluso, ¿no? Cómo nuestra biblioteca también puede estar vinculada de una manera mucho más amplia, ¿no? Y algunos temas específicos que vamos a ver, qué son los espacios convencionales y no convencionales de lectura, este concepto del ecosistema del libro y la lectura, que también es un tema eh, grueso, digamos. Eh, También la visión institucional, ¿no? El Plan Nacional del Libro y la Lectura. Y bueno, y esta conexión de la biblioteca escolar con otros agentes en este contexto, ¿no? Y la clase de hoy sí que es un poco una mirada a la historia, porque claro, para llegar a hablar de la biblioteca en el presente, tenemos que un poco mirar desde la historia, ¿no? Entonces, vamos a mirar hoy día la biblioteca o la historia de la biblioteca, la historia del libro, ¿no? Pero sobre todo la historia de la lectura, ¿no? Que no es menor, ¿no? La siguiente, Sebastián, por favor. Bueno, si vamos a los datos más antiguos, las primeras bibliotecas como dato histórico las tenemos en Mesopotamia, ¿no? Hacia alrededor del año 4200 a.C. Ahí hay unos restos arqueológicos de una biblioteca. No me acuerdo en qué ciudad es eso, ¿no? Pero lo cierto es que durante la historia, a lo largo de la historia, las bibliotecas han tenido dos puntos de vista, o se las ha mirado desde dos puntos de vista fundamentalmente, ¿no? Como lugar donde se guardan libros, ¿no? Y ahí su nombre desde la etimología, ¿no? Biblio es libro, ¿cierto? Y teca, en griego, tiene que ver con los lugares donde se guardan cosas, ¿no?
Entonces, eso ha sido como el lugar, la definición como general, ¿no? Pero también es un lugar de convivencia. Y en la antigüedad esto parece que así fue también, ¿no? Que no fueron solamente lugares para guardar libros, ¿no? Para guardar el conocimiento, ¿no? Sino que eran también lugares donde había una interacción, donde de alguna forma había una convivencia de distintas personas y había un movimiento cultural, como lo llamaríamos ahora, ¿no? Entonces, incluso en esas bibliotecas súper antiguas, hace 4.200 años, los datos más antiguos que tenemos, esto estaba funcionando un poco con esas dos acciones, ¿no? La siguiente. Y en ese sentido, en Mesopotamia, que es el primer dato que tenemos, los libros no eran libros, eran tablillas de barro, ¿no? Ahí hay un ejemplo de una tablilla en escritura cuneiforme, ¿cierto? El texto de Hammurabi es el texto más antiguo, ¿sí? El código de Hammurabi, a propósito que ahora estamos discutiendo sobre una nueva constitución, la primera constitución del mundo que se conoce es lo que se llamaría el código de Hammurabi, ¿no? Que sería más o menos un modelo de cómo tenía que convivir la comunidad, ¿no? Lo que se conoce, ¿no? Seguramente hay otras cosas que no sabemos, pero ahí tenemos un ejemplo de este libro que no era un libro, era una tablilla de barro, ¿no? Entonces aquí también planteamos el otro tema que de alguna manera también va a atravesar todo este curso, y es que el libro, lo que conocemos como libro, es algo relativamente nuevo, de hace 500 años nomás. El libro impreso, ¿no? El libro físico, con papel, portada, el libro tradicional. Eso es algo que ha cambiado a lo largo de la historia, por tanto también han cambiado las bibliotecas, ¿no? Y la lectura, ¿no? La lectura es un proceso que surge cuando surge la escritura, ¿no? Pero de hecho, y siendo súper extremista en lo que voy a decir, pero es una forma gráfica de mirarlo, si no existiera la escritura, no existiría la lectura como la entendemos, ¿no? Esos conceptos no existirían. Si transmitiéramos todo de manera oral, como es realmente la verdad, o sea, los seres humanos fundamentalmente transmitimos oralmente, ¿no? Si solo fuera eso, las bibliotecas a lo mejor no existirían, o sería otra forma de guardar el conocimiento, ¿no? O la escritura como proceso de dejar registro se hubiese hecho de otra manera, tal vez sería solamente dibujo, o en fin, o sea, la escritura como proceso, como lo entendemos, también es un proceso que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y, y de hecho, bueno, la escritura más antigua, ¿cierto? La escritura cuneiforme, como el ejemplo que hay ahí en la foto, eh, ya no existe, pero tenemos otros modelos de escritura y tenemos otras formas de alfabeto. Nosotros actualmente hablamos de un alfabeto, ¿no? Pero ese alfabeto también tiene una historia, nació en algún momento, ¿no? Y puede modificarse, ¿no? Y la lectura como proceso también, ¿no? Lo que nosotros llamamos lectura es también un proceso que va teniendo evoluciones a lo largo de la historia, ¿no? No es simplemente la decodificación tal como la entendemos normalmente cuando aprendemos a leer y a escribir, ¿no? La decodificación de un signo escrito, asociarlo a un tipo de sonido, que eso es como lo básico. Bueno, eso es algo relativamente nuevo en la historia, ¿no? Ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, del dato más antiguo, de las primeras formas de escritura, también podemos decir que las primeras bibliotecas entonces tenían este lugar de acopio de este tipo de escritura, pero además también eran un lugar de convivencia, hasta lo que sabemos de las bibliotecas, cómo se organizaban las bibliotecas en Mesopotamia. La siguiente, Sebastián, por favor. Ese dibujo es
un dibujo hipotético de cómo fue la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La biblioteca más famosa de la antigüedad, ¿no? Y fíjense que aquí este es un gran ejemplo de un caso donde convivían ambas formas de biblioteca, ¿no? La biblioteca como lugar para guardar los libros y un lugar de convivencia. Porque la Biblioteca de Alejandría, más o menos de lo que se sabe de este lugar, es que era un lugar donde los sabios de la época se reunían con la gente o con sus estudiantes, pero también daban discursos públicos, había una interacción, ¿no? En ese lugar no solo se guardaban los escritos de estos sabios, algunos de ellos como Aristarco. Aristarco es el que descubrió la circunferencia de la Tierra, ¿no? Y la calculó, ¿no? Matemática, ¿no? O sea, en esa biblioteca había matemática, ¿no? Había astronomía, había geometría. Euclides también estaba en esa biblioteca, o pasó por ahí, ¿no? Euclides, del famoso teorema de Euclides, ¿no? Matemática, geometría. También un personaje que es quizás un poco posterior, bueno, bastante posterior a los dos que he mencionado, es Hipatia. O sea, también había mujeres. Hipatia de Alejandría fue una gran filósofa y matemática que murió trágicamente luego que los cristianos tomaron la biblioteca de Alejandría y terminaron de destruirla, ¿no? La primera destrucción se produjo con los romanos, cuando llegó Julio César a Egipto, ¿no? Si bien esta era una biblioteca que estaba en Egipto, era una biblioteca que recogía casi todo el saber griego, ¿no? O sea, muchos de los griegos importantes fueron a la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y luego cuando llegaron los romanos, y bueno, toda la historia sabemos de Cleopatra, ¿cierto? Cleopatra era la última de la dinastía de los Ptolomeos, y los que habían creado esa biblioteca fueron los herederos de la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? Y claro, y cuando llegó Julio César, accidentalmente se dice, se quemó una gran parte de la biblioteca de Alejandría, y se perdió una gran cantidad de conocimiento de la época antigua, de la Grecia antigua, conocimiento que se dice, nos demoramos como 1500 años en volver a reproducir, ¿no? Que fue de alguna manera las cosas que se descubrieron en la época moderna, en el Renacimiento, pero que en realidad ya los griegos lo habían descubierto, ¿no? Como por ejemplo Aristarco, que había descubierto que la Tierra era redonda, ¿no? Y había hecho toda una operación de cómo se medía la circunferencia de la Tierra, el diámetro, ¿no? Se equivocó por unos poquitos kilómetros, creo, metros, ¿no? Aristarco de Alejandría. También él fue el que planteó la teoría heliocéntrica, ¿no? Que el Sol estaba al centro del universo. Bueno, después Copérnico, o sea, perdón, Copérnico vino a reafirmar aquello, ¿no? Eso se perdió por muchos años, puesto que la Biblioteca de Alejandría se destruyó, ¿no? Tuvo esa primera destrucción durante la llegada del Imperio Romano, ¿no? Pero luego, cuando llegaron los cristianos también, cuando ya en el Imperio Romano el cristianismo se convirtió en la religión oficial, hubo ahí unas discusiones religiosas un poco duras, y ahí la que recibió la consecuencia más dura en eso fue esta sabia, esta filósofa llamada Hipatia, de la cual se tiene como solamente la referencia porque todo lo que ella escribió, todo lo que ella hizo se destruyó en el último incendio grande de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y siguiendo un poco el concepto de la biblioteca, de este lugar para guardar libros, ya nacieron bibliotecas en distintos lugares de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Y ahí en el Imperio Romano surgió lo que se llamó también la primera biblioteca pública como la entendemos ahora, ¿no? En que hay intercambio de libros donde las personas podían pedir libros prestados, ¿no? Eso es algo que ya viene del Imperio Romano, ¿no? Entonces, pero, de nuevo, en la antigüedad parece que la biblioteca no era solo un espacio cerrado,
no abierto a la gente, sino que era un espacio abierto, era un espacio donde los sabios se reunían, ¿no? Casi como un centro cultural, podríamos decir ahora, ¿no? Como más o menos nuestra vida actual, ¿no? La siguiente, Sebastián, por favor. Lore, disculpa, quería pedirte el permiso para aportar un poquito de lo que Sí, por decías, favor. que igual lo que tú contabas antes, ¿cierto? Lo de Hipatia y también los descubrimientos, hay que recordar que las sociedades antes de la escritura eran orales y nosotros, y ustedes sabrán, ¿cierto? Que existía esta idea de los mitos y las leyendas, que siempre han existido. Entonces todo se explicaba más en una línea espiritual, ¿cierto? Entonces imagínense hoy, cuando hemos hablado de la vacuna en pandemia, genera dudas, ¿cierto? Inquietudes. Imagínense decir algo científico en esa época, lo difícil que era y lo rudo también que era el sistema para contradecir eso, ¿cierto? Para no estar de acuerdo con esos avances científicos en base a la investigación de la escritura, que seguro leían y se iban documentando de los pequeños y pequeñas avances que iban haciendo otras personas. Entonces, por eso también lo que contaba Lore es importante porque finalmente empiezan a sentar bases del conocimiento a través de estos espacios. Vale, Lore. Vamos con la siguiente. Pero también en esa época, ya en Egipto, Roma, ¿no? Los libros no eran libros, ¿no? Lo que se guardaba, en teoría, en la biblioteca de Alejandría eran papiros, ¿no? Y los papiros se siguieron usando por mucho tiempo, y la materialidad de los papiros era vegetal, ¿no? De una hierba que crecía o crece seguramente todavía alrededor del río Nilo, entonces ellos hacían estos como pergaminos grandes, ¿no? Y ahí escribían, ¿no? Y eso era lo que se guardaba. Y el nombre papyrus es un nombre griego, ¿no? Y de ahí la etimología de la palabra papel, de ahí viene, ¿no? Entonces, pero no era el papel como nosotros lo conocemos. El papel es un invento chino que llegó a Occidente mucho tiempo después. Entonces, durante la antigüedad, los libros no eran libros, ¿no? Las materialidades donde se escribía eran, primero, como decíamos, piedra, donde se tallaba, ¿cierto? Luego las tablillas de barro, como las que vimos ya con escritura, ¿no? Con la escritura cuneiforme, como ya sabiendo que ahí hay un sistema de escritura. Y ya con los egipcios y bueno, en Egipto hablamos de los jeroglifos, ¿no? Un sistema de escritura que es un sistema de escritura pictográfico, ¿no? Con dibujos, ¿no? Pero en papiro. Y en Roma ya tenemos un sistema de alfabeto y ya tenemos el latín y tenemos el sistema occidental como nosotros más o menos lo conocemos, ¿cierto? Con esas mismas letras, etcétera. Y ya es otro sistema de escritura, pero seguían escribiendo en este tipo de materialidades que eran bastante débiles, por decirlo de alguna manera, no duraban tanto tiempo, ¿no? Entonces, conservar eso también tiene que haber sido un tema más o menos importante, ¿no? Y como bien decía Sebastián, y volviendo a recalcar que en el fondo la historia humana es oral, fundamentalmente. O sea, nosotros la mayor cantidad de conocimiento que transmitimos, lo transmitimos oralmente, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia, lo vamos a ver después, pasó a tener como demasiada importancia la escritura como única forma de mantener el conocimiento, porque claro, era una forma de mantenerlo, de registrarlo, ¿cierto? De que durara en el tiempo. Pero también eso depende de los materiales con lo que se haga, ¿no? Entonces, claro, si eran estos papiros deben haber tenido un sistema para que duraran en el tiempo, una mantención súper delicada, súper importante, tiene que haber habido oficios que se dedicaran a esto de forma muy potente, porque si no, no duraba, ¿no? Imagínense lo que era escribir como en una hoja, ya llamaríamos ahora, ¿no? Una hoja de árbol, ¿no? Eh, entonces, eso también tiene una historia, ¿no?
Seguimos con la siguiente. Bueno, si pasamos a la Edad Media, entre paréntesis, claro, normalmente esta historia la vemos en la antigüedad de, digamos, de Europa y del Medio Oriente, pero también en América ahora se ha estado sabiendo, ¿no? Que también nuestros pueblos originarios también escribían. Normalmente se suele decir que no, que eran lenguas ágrafas, que no tenían escritura, que eran solo lenguas orales, pero algunas de ellas sí lograron desarrollos de escritura importantes, especialmente las de la zona de Mesoamérica o México, lo que llamamos los mayas, los aztecas, sobre todo mayas, ¿no? Ellos desarrollaron sistemas de escritura muy complejos que se han demorado mucho en tratar de traducirlos, tratar de comprender qué era lo que ellos transmitieron y qué es lo que se conservó también. Y muchas de las cosas que se conservaron tienen que ver con las materialidades, ¿no? El círculo del calendario maya se conservó porque estaba impreso, inscripto en piedra. Si no, se hubiese desaparecido. Y gran cantidad de los códices maya, ¿no?, que eran también en cuero, en materialidades como vegetales también, desaparecieron también, se quemaron fácilmente, porque, de nuevo, la materialidad no era tan firme, ¿no? No era tan duradera, ¿no? Y, y desaparecieron, entonces por eso les perdimos la historia a muchos de esos pueblos. Y no solo los mayas, ¿eh? Se ha descubierto en estos últimos años que también pueblos de Sudamérica también tenían sistemas de escritura. De los incas, por ejemplo, no sabemos si tenían un sistema de escritura, pero tenían un sistema de comunicación muy efectivo, que eran los quipus, y donde ellos simbolizaban a través de estos lazos una serie de mensajes. Entonces se deduce que aparejado de eso tenían algún sistema de escritura donde entregaban mensajes por todo su imperio. El imperio del Tahuantinsuyo era muy grande, ¿no? Entonces, al ser muy grande, tenían que tener algún sistema de comunicación en donde había algún registro. Era un imperio también. Entonces, tenían un estado, por tanto, había un sistema de administración. Entonces, ¿cómo se tiene que haber organizado eso? Tiene que haber sido a través de un sistema de escritura que lamentablemente hemos perdido, ¿no? Se deducen ya algunas cosas, ¿no? Y hay cosas que uno ve, por ejemplo, de la isla de Pascua, en las tablillas, ahí, ellos escribían en tablillas, las tablillas de Orongo, efectivamente muestran los gráficos, los dibujos que hacían, ¿no? Entonces también hay un sistema de escritura, pero un sistema de escritura pictográfico, algo así como los jeroglifos, pero no se sabe exactamente qué estaban diciendo, ¿no? Y hay toda una serie de esfuerzos por tratar de traducir eso. Entonces, quiero decir, todo esto de la escritura y de las materialidades era algo que estaba ocurriendo en el mundo entero. Lo que pasa es que no conocemos esa historia, ¿no? Justamente porque la escritura es un proceso que ha ido cambiando y lo que entendemos por libro también es un proceso que ha ido cambiando, ¿no? Y en la medida que hayan lugares para guardar ese conocimiento también, y en la medida que desaparecieron en algunos de esos lugares también perdimos mucha información, ¿no? En la Edad Media, la escritura, Lore, la lectura, perdón. disculpa, quería volver a intervenir, perdóname por intervenir en tu Sí, clase, pero es que es un tema sí, que igual me apasiona bastante y quería solo compartir en base a lo que decías recién, ¿cierto? Sobre todo los pueblos precolombinos, ¿cierto? También imaginar que lo que pasa en Egipto, imagínense si en Egipto no hubiera llegado esta vinculación con Europa tan directa, a lo mejor Egipto hubiera alcanzado a desarrollar de manera propia y autónoma libros, ¿cierto? Y otra cultura escrita que quizás los pueblos que fueron conquistados no lograron alcanzar. En el caso del pueblo mapuche existe el huitral, que es de una u otra forma la escritura, el relato a través de los textiles de la vida de una persona, los deseos de una persona, lo que se espera que la persona que va a usar ese textil pueda portar.
a través de los dibujos que aparecían ahí. Eso significan cosas. Y bueno, y como tú nombrabas también otro soporte, también uno entiende la escritura muy ligada al papel y a la letra, pero esto fue un desarrollo que pasó por varias etapas, como tú nos vas a seguir contando ahora. En la Edad Media, como sabemos, bueno, desapareció mucho del conocimiento de la antigüedad, pero ¿por qué? Porque desaparecieron las materialidades, los soportes, ¿no? Eh, los papiros no duraban, insisto, o sea, eso tiene que haber pasado. Y por tanto, la Iglesia Católica como la gran conocedora o la gran acumuladora del conocimiento durante la Edad Media, desarrolló toda una cultura principalmente monástica, ¿no? En los monasterios. Ahí vino el concepto de la biblioteca cerrada, ¿no? Se perdió ese concepto de la biblioteca abierta a la comunidad. Bibliotecas en los monasterios. ¿Para qué? Para proteger el conocimiento. Y también con materialidades bastante débiles al principio. También seguían escribiendo en papiros, ¿no? Y la influencia árabe en ese tiempo también fue muy importante, porque fíjense que mucho del conocimiento de la antigüedad, los árabes lo siguieron desarrollando, ¿no? Y llegó un poco de rebote a Europa, gracias a que también se pusieron con las típicas guerras, ¿no? Pero que efectivamente los árabes llegaron a Europa y estuvieron 8 siglos en la península ibérica. Entonces, ese conocimiento estuvo por ahí dando vuelta, y sí, los árabes también tenían sistemas de escritura y eran muy matemáticos, con mucha sabiduría sobre la astronomía. Entonces, también fueron transmitiendo, pero hacían mucha transmisión oral, ¿no? También. Pero también escribían y crearon sus propios sistemas de escritura. Y existían algunos lugares que se llamaban las madriasas, que siguen existiendo en Quiero países... una pregunta. ¿Perdón? Quiero, Hola, Soledad. Sí, quiero hacer una tranquila. pregunta antes que se Estábamos vayan a otro viendo, lado. Los sí, textos de los árabes, dale, tranquila. el Estábamos viendo sistema tu de ellos, palabra. Antes, ¿también era Soledad. a través de papiros, aparte de lo oral? Sí. Claro, tenían otras materialidades también con las que escribían los soportes, ¿no? Y principalmente materiales que son al principio vegetales también. Mucho se sabe de ese tipo de cosas, que también duraban poco tiempo. Pero los árabes sirvieron de conexión con los chinos. Entonces, lo que nosotros conocemos como papel llegó en la Edad Media a Europa, a mediados de la Edad Media a Europa, a través de los árabes, ¿no? Especialmente. Y todo lo que se llamó la ruta de la seda fue también una ruta donde se llevó papel, ¿no? Donde se trasladó este material nuevo que poco a poco los árabes empezaron a usar en sus propios textos, en estos lugares llamados madriasas, que existen todavía en algunos países árabes, que son, bueno, en Europa como que los suelen asimilar a las universidades, pero básicamente también yo diría que es como una biblioteca donde también normalmente había un sabio, alguien como el profesor, el maestro de la madriasa, que daba sus clases a quien quisiera escucharlo, muy oral normalmente, pero también había alguien que escribía, ¿no? Era como una biblioteca pública en ese sentido, ¿no? Y tenían un sistema de préstamos de libros en las madriasas de esa época, fíjense. Ahí ya ellos siguieron manteniendo esa idea, ¿no? Pero lo que normalmente conocemos como Edad Media es esta Edad Media donde la Iglesia Católica, los sacerdotes, mantenían estas bibliotecas que eran bibliotecas cerradas. Si ustedes vieron la película El nombre de la rosa, ahí hay un ejemplo concreto, ¿no? Que se basa en la novela de Humberto Eco. Por favor, si pueden leerla también. Conocer ese libro es una maravilla.
en donde se cuenta justamente la historia de una biblioteca medieval, ¿no? Y donde ellos estaban tan preocupados de que el conocimiento se mantuviera, más que darlo a conocer hacia afuera. Fíjense, la lógica es un poco distinta a la... ¿Cómo se llama? ¿Se puede repetir el nombre, por favor? El nombre de la rosa, de la novela, y la película, El nombre de la rosa. Sebastián lo puso en el chat, para que... Sí, Lore, yo comentarles que para que podamos mantener la atención y tu atención también de tu relato, que puedan ir preguntando en el chat para que así, mientras te escuchamos, yo voy respondiendo y apoyando lo que dices. Gracias, Sebastián. Entonces, claro, ahí hay un ejemplo, El nombre de la rosa, del concepto de que la biblioteca no era para dar a conocer ese conocimiento a la comunidad, sino que era justamente para mantenerlo y ojalá que no se tocara por nadie que no fueran los, entre comillas, sabios, los que realmente sabían, ¿no? Una élite, ¿no? Una élite. Y esa élite era eclesiástica, desafortunadamente, en muchos sentidos, ¿no? Costó que ese conocimiento empezara a divulgarse en otros espacios que no fuera el de la Iglesia católica, ¿no? Y no es que en la misa el padre transmitiera algunos de esos conocimientos, no, eso quedaba para ellos, ¿no? Pero también en ese proceso, ese conocimiento trató de alguna manera también de rescatar algo de la antigüedad clásica, ¿no? Entonces, en El nombre de la rosa, como a modo es una novela, ¿no? Entonces igual es ficción lo que se produce ahí, pero lo que inventa de una manera muy bonita Umberto Eco es que en esta biblioteca de este lugar, de este monasterio tan encerrado, tan lúgubre también, lo que se trataba de proteger para que no se diera a conocer al mundo, porque era pecado, era el libro de la Comedia de Aristóteles, que es uno de los libros desaparecidos de Aristóteles, ¿no? Aristóteles escribió muchas cosas, pero uno de sus libros que no llegaron hasta nosotros es cuando él teoriza sobre la comedia. Se cree que él teorizó sobre la comedia. Entonces, Umberto Eco en su novela dice que en esta biblioteca estaba escondido ese libro, ¿no? Pero como ellos eran tan rígidos y con un pensamiento tan serio, ¿no? La comedia, que era el estudio sobre la risa, no podía ser conocido por el resto de la gente. ¿Cómo? ¿No? Entonces había que proteger ese conocimiento de manera que ese libro no se diera a conocer. Y hay toda un misterio ahí que se produce en esta biblioteca de la novela El nombre de la rosa y la película, que es una hermosa película, que también la pueden ver, protagonizada por... Ay, se me olvidó el nombre. El padre, el que en el fondo es un investigador privado. Uno pensaría que es como un sacerdote, pero lo que él hace en realidad es investigar. ¿Por qué se produce una serie de muertes en ese lugar? A propósito de la biblioteca que había en ese lugar. Pasamos a la siguiente. Lore, antes de pasar a la siguiente, voy a compartir lo que tú decías en el chat, el link para que lo puedan ver. Marlene nos pregunta, aprovechando justo en este momento, si ya vislumbraba o era impensado que la mujer accediera al conocimiento y menos aprendiera a escribir o leer, ¿verdad? Eso pregunta Marlene. Qué buena pregunta. Hay dos ideas al respecto. Que las mujeres, sobre todo en esa época, mantuvieron el conocimiento de la oralidad, sobre todo, ¿no? Lo que llamaríamos ahora mitos y leyendas, conocimiento científico de las hierbas, de todo aquello, pero como había una censura tan grande, ese conocimiento se censuró y se llamó mucho a esas mujeres brujas y se las catalogó mal, ¿no? Pero muchas de esas mujeres, o sea, ese conocimiento antiguo, las mujeres lo preservaron mucho, ¿no?
ocurrió así en Europa, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media en Europa, que es lo que conocemos, ¿no? Porque seguramente en otras partes del mundo las cosas pudieron haberse dado de otra forma. Pero con este afán como tan de tratar de preservar, entre comillas, la verdad fuera del mito, ¿no? Y la leyenda, entonces muchas de estas mujeres fueron muy censuradas. Pero en el mundo monástico, las monjas también desarrollaron mucho conocimiento que con el paso de los siglos se ha ido dando a conocer. Y ahí hubo mujeres muy sabias que, eh, que luego han ido, que en estos últimos años, en estos últimos 2 siglos en realidad se les ha venido como a reivindicar sus aportes, sobre todo en la literatura, ¿no? Hay toda una corriente europea de estas bibliotecas monásticas donde había mujeres que se llamaban las visionarias, ¿no? Que eran mujeres monjas, ¿no? Que tenían visiones, entre comillas, ¿no? Para entenderlo de esta forma, ¿no? Tenían visiones y habían otras que iban escribiendo lo que ellas iban relatando en sus visiones, ¿no? Y en esos textos hay mucha sabiduría antigua, hay muchos mensajes que son muy profundos, ¿no? Entonces, esto se puede multiplicar de muchas maneras, pero claramente la mayoría de la ciudadanía, en ese tiempo ni siquiera existía el concepto de ciudadano, ¿no? La mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entonces, por eso el conocimiento normal de la vida cotidiana de las personas era oral, ¿no? Entonces, la oralidad a lo largo de la historia ha sido tanto o más importante que la escritura. Y eso yo creo que también es algo que hay que decirlo, ¿no? No desvaloricemos el conocimiento que nosotros transmitimos oralmente. Fíjense la necesidad que ustedes tienen, que tengamos esta reunión online para que por lo menos alguno de nosotros hable y cuente algo, ¿no? Estamos intentando contar una historia, ¿no? O sea, yo les podría dejar, nosotros con Sebastián les podríamos dejar todo el material en la aula virtual y que ustedes lo lean. Eso sería basarnos en el conocimiento escrito, ¿no? En la escritura. Que lo lean, ¿no? No pusiéramos tantos videos, a lo mejor pusiéramos muchas más lecturas, muchos más libros, para que ustedes los descargaran y los vieran ahí. Ok, pero fíjense que ustedes seguramente necesitarían de una instancia de poder verbalizar algo, ¿no? O que alguien se los verbalice, ¿no? Entonces, esa necesidad de oralidad, los seres humanos la tenemos, ¿no? Y a lo largo de la historia, yo diría, me atrevería a decir que más que la escritura, la oralidad ha sido la que ha transmitido el conocimiento realmente, ¿no? La escritura que permitió algo maravilloso, que ese conocimiento se pudiera mantener, sí, con más rigurosidad, ¿no? Y con eso pudiera surgir la ciencia, para ir viendo las teorías anteriores y después ir viendo cómo mejorarlas, ¿no? Qué cosas no se habían logrado descubrir y que ahora podemos descubrir, etc. Ese proceso lo ayudó mucho la escritura. Pero el conocimiento normal, ¿no? Lo hacemos normalmente de manera oral, ¿no? Entonces la oralidad es algo que es sumamente importante. Y en la Edad Media ese era el conocimiento que funcionaba, el de la oralidad, porque la escritura estaba encerrada en las bibliotecas monásticas. Sebastián, por favor. Lore, vale la pena profundizar y polemizar, dejar solo esta inquietud también relacionada con lo que decían Marlene, que hay que recordar que la composición de todas estas propuestas, desarrollo de la escritura, de la lectura de las bibliotecas, no está exenta de las sociedades en las que habitaba ese desarrollo. Entonces, por lo mismo, cuando Lorena ha dicho en algunas instancias que las personas podían acceder, recordemos que no todas las personas. Por ejemplo, en Grecia, la mujer no tenía el mismo lugar que el hombre. Entonces, posiblemente en Grecia no podía optar de manera tan directa. En Egipto, de seguro, solo ciertas personas podían optar. Y eso ha ido, esta idea de la democratización y el acceso a la información, ha ido a la par con esto, ¿cierto? De a poquito con estos conocimientos y con este desarrollo. Hoy es muy distinto.
al menos en Chile, no en todas partes es igual. Al Mm. menos en Chile, si recordamos Afganistán, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, también tiene que ver con cómo se desarrolla esa sociedad y las mujeres, por ejemplo, están privadas de seguir educándose después de cierta edad. Entonces, eso tenerlo en mente mientras Lorena nos va contando esta historia. Cambio la lámina al tiro. Sí. Claro, que, es muy cierto lo que dice Sebastián. Yo decía que en la época antigua las bibliotecas tenían esta doble función, ¿no? De ser el lugar donde se guardan los libros y también un lugar de convivencia. Pero ese lugar de convivencia era bien relativo, ¿no? No tan democrático como es ahora. Claro, ahí estaba el sabio que transmitía su conocimiento y lo más probable es que se lo haya transmitido a otros hombres como él, ¿no? ¿Qué es lo curioso o lo gran, o lo que se destaca, por ejemplo, de Hipatia? Que ella era mujer en un mundo que seguramente era mayoría hombre, y al parecer habían otras mujeres como ella, pero se les perdió, eh, se perdieron en la historia, ¿no? No, no por casualidad no quedaron sus registros, lo que ellas escribieron, lo que Hipatia, por lo menos lo que ella reflexionó, al parecer no quedó nada, ¿no? Y de estas mujeres de la Edad Media también, muchas se perdieron en porque no se mantuvo su conocimiento. Así que yo creo que, claro, o sea, sobre todo en la Edad Media, que era esto tan cerrado, tan elitista, eh, más aún, ¿no? Que las mujeres tuvieron poco acceso, ¿no? Poco o nada, ¿no? Y no solo las mujeres, sino que todas las personas que no estaban en este mismo nivel, ¿no? Porque leer y escribir eran cosas que hacían solamente ciertas personas, ¿no? Que tenían esa posibilidad, no era algo generalizado. Exacto. Y los libros tampoco eran libros, nuevamente en la Edad Media, se llamaban códices, ¿no? O manuscritos, y eran escritos por copistas o amanuenses que en realidad los iban copiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y también, por lo mismo, los autores también se perdían, los autores y las autoras, ¿no? Seamos ya más claros, porque seguramente había mujeres que escribían también, pero se perdían porque no se firmaban, ¿no? Este concepto que tenemos ahora de los derechos de autor y de cómo identificar claramente quién escribe, de dónde viene la fuente, en esa época no era algo importante. Entonces, por eso hay mucha escritura anónima, ¿no? Muchos autores anónimos que se dice que pueden ser varios autores incluso a lo largo de un periodo de tiempo largo, incluso. Entonces, por eso muchos de los textos medievales no tienen autor, ¿no? Tienen autor anónimo, ¿no? Eh, Prime Video la exhibe, dice por ahí un dato, debe ser el nombre de la rosa, ¿sí? Es una película súper popular, así que la pueden ver en el cable la dan cada cierto tiempo. Y es bien interesante porque ahí se muestra, por ejemplo, las mujeres típicas como de que rodeaban esta biblioteca, este convento, este monasterio, ¿no? Y ahí habían amanuenses, ¿no? Esa imagen en El nombre de la rosa justamente se muestra, ¿no? A unos señores que estaban en unos escritorios como ese, ¿no? Escribiendo. Ya les había llegado el papel. Entonces, imagínense lo valioso que tiene que haber sido el papel para recorrer 15.000 kilómetros más o menos desde China hacia Europa. Entonces, claro, por eso tenía que hacerlo una persona súper especializada en que lo iba a ocupar correctamente. Por eso yo creo que era súper condenado que algunos de estos copistas se equivocaran, que se le cayera la tinta encima. Eso tiene que haber sido una tragedia, tiene que ser una cosa increíble, ¿no? Y eran copistas, amanuenses también se llama, porque escribían a mano, ¿no? Que iban copiando los textos, insisto, no para que llegaran a la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, sino para que se mantuviera ese conocimiento, ¿no? Para que no se perdiera, ¿no? Entonces hacían 2, 3 copias de un libro, ¿no? Para que lo vieran ahí en la biblioteca y lo pudieran estudiar, ¿no? Y después llegaba otra copia de otro libro que estaba en otra biblioteca y la copiaban. Y así se lo llevaban toda la vida, ¿no?
Pero, de nuevo, los libros ahí no eran libros tampoco. Y la lectura no era la lectura como la entendemos ahora. No era algo generalizado, era algo muy puntual, ¿no? Y estos amanuenses no solo escribían o copiaban, mejor dicho, textos religiosos que uno podría pensar, ¿no? Porque estas bibliotecas estaban en los monasterios, también textos científicos, pero textos científicos que les resultaban a ellos o les resonaban a ellos como importantes, ¿no? A veces quizás no eran tan importantes, pero algunos de ellos se mantuvieron. Y por eso nos han llegado todavía algunos textos de Aristóteles, como digo, de la época antigua, ¿no? Pero muchos de esos textos se perdieron a lo largo del tiempo porque no hubo no fue posible mantenerlos, ¿no? La siguiente. Y aquí viene el cambio, el cambio importante, ¿no? Ahora, Damenábar, claro, él cuenta la historia de Hipatia y cuenta la historia de la Biblioteca de Alejandría. También es una excelente película, ¿no? Y ahí muestra la figura de Hipatia, pero como digo, no se sabe nada de lo que ella escribió, entonces más o menos es también una ficción sobre cómo ella interactuaba con sus colegas de la época, ¿no? Con sus alumnos, ¿no? Pero se sabe sí que era una gran matemática. Bueno, en la época moderna, ya en el Renacimiento, en la época en que, entre comillas, se descubrió América, ¿cierto? Fíjense, 1453, eso es el siglo XV, un señor llamado Johannes Gutenberg en Alemania inventa la imprenta, ¿no? Entonces ahí nace recién el libro más o menos como lo conocemos, ¿no? Es decir, estas páginas que se unen, ¿no? En este volumen, ¿no? Por eso los libros se llaman volúmenes, en este volumen, ¿no? Y tiene una portada y una contraportada y tiene un lomo, ¿no? Para sostener ese grupo de páginas de papel, ¿no? Ahí el papel se hace mucho más popular, ¿no? Ya se empieza a generalizar, también tiene que haber sido algo muy caro, ¿no? Y este señor inventa este sistema a través de letras y prensa, ¿no? Entonces se le va poniendo tinta a las letras escritas puestas en un molde metálico y con esa palanca, ¿no? Se va reproduciendo el texto y se puede reproducir mucho más rápido. Ya no es a dependencia de los amanuenses que escriben a mano. Entonces, eso produce algo súper interesante, y es que se democratiza el conocimiento. Entonces, mucho del conocimiento que estaba tan cerrado en el mundo eclesiástico empieza a abrirse, ¿no? Y se empiezan a publicar más libros. De hecho, no es menor que el primer libro que publica Johannes Gutenberg en su imprenta, perdón, es la Biblia, pero la Biblia traducida al alemán. Durante toda la Edad Media, la Biblia se había leído en latín y se había escrito en latín. Y la gran revolución que produce la imprenta, ¿no? Es que la Biblia se pudiese traducir a otros idiomas, ¿no? Porque el latín ya era una lengua muy en desuso, ¿no? Y había cambiado, ¿no? Entonces nosotros que somos herederos de la lengua latina, porque el castellano es una lengua descendiente del latín, ya en esa época, ya lo que se hablaba en España, por decirlo de alguna manera, ya no era latín, ya era esta mezcla que va a dar origen al castellano, ¿no? En lo que ya se hablaba en Italia ya no era el latín original, ya era algo que era distinto, que se llamaba italiano. Lo que se hablaba en Francia ya no era el latín, ¿no? Era lo que llamaríamos después francés, etc. Entonces, la demanda de Gutenberg es justamente que la Biblia
ya no sea un texto solamente leído por los eclesiásticos, los curas, ¿no? Que sea un texto popular, ¿no? Y digamos, el gran pecado que se cometió en Alemania en ese momento a través de Martín Lutero hizo la traducción de la Biblia al alemán y el señor Gutenberg la publicó, ¿no? Entonces, la velocidad con la que se pudo empezar a publicar material escrito fue mucho mayor y eso fue una revolución. Y ahí, obviamente, viene este concepto de época moderna, ¿no? En donde dejamos atrás, se dice, ese oscurantismo de la Edad Media, que en realidad no era tal, pero claro, el conocimiento sí que estaba muy cerrado y se abre este conocimiento porque ya se puede publicar mucho más, se puede divulgar mucho más. Y por tanto, obliga a que también la gente común y corriente tenga que aprender a leer. Y aún así, eso no se produce de una manera generalizada en la sociedad. O sea, de todas maneras el papel seguía siendo algo caro, las tintas tendrían que haber sido también algo que seguía siendo caro, y tener una imprenta tiene que haber sido algo tremendamente difícil. Entonces, pese a que hay esta explosión, que ya se divulga con mucha más facilidad, esto no es algo que haya llegado a todas las capas sociales de manera inmediata y rápida, ¿no? Pasaron siglos, ¿no? Pasó mucho tiempo, ¿no? Pero es un momento súper importante. Y ahí uno empieza a hablar de que surge el libro como lo conocemos, ¿no? Y por tanto la lectura tiene un cambio, ¿no? Se empieza a leer de una manera mucho más frecuente, la gente empieza a aprender a leer y por tanto empieza a leer de una manera mucho más frecuente y empieza a ocurrir algo que es justamente cambiar el foco del conocimiento basado en la oralidad a el conocimiento basado en la escritura. Porque si bien antes existía la escritura y el gran avance que eso significó fue que el conocimiento se logró mantener por más tiempo, con la imprenta este conocimiento se hizo mucho más popular, ¿no? Y empezó a darse a conocer mucho más. No como ahora, ¿no? Ahora ya es mucho más esta forma de divulgar, pero en ese momento imagínense el cambio, o sea, ya no era solamente que 2 o 3 personas escribían y copiaban un libro, sino que se podían sacar 1000 o 100 copias de ese libro en poco tiempo. Entonces eso ya da otras características. Eso también permite que surjan los periódicos, ¿no? Que ya no sea el señor juglar que va de pueblo en pueblo dando a entender las noticias, ¿no? Y las anunciaba en la plaza y las gritaba y contaba y era un texto, ¿no? Que normalmente era un texto poético porque para poder grabarse y recordar, él iba rimando, ¿no? Y iba contando oralmente, ¿no? Entonces, claro, con la invención de la imprenta empiezan a surgir estos textos que van contando las noticias ya de manera escrita, ¿no? Y dándolas a conocer casi en el momento. Ya sabemos que eso ya era retrasado, que se podía demorar harto más que lo que ahora se demoran las noticias en circular, pero ya era una cosa que fue una revolución tremenda, ¿no? Nace entonces el libro como lo conocemos y nace una forma de leer, fíjense lo que voy a decir, que puede ser, espero que los deje pensando en esto, las deje pensando en esto, de leer de la manera como leemos, es decir, secuencialmente, ¿sí? Como la secuencia no era, como la lectura no era algo generalizado hasta la Edad Moderna, el pensamiento secuencial que implica que cuando uno aprende a leer, aprende la secuencia, ¿no? Que un sonido va primero, luego viene otro, y eso uno lo junta con unas letras que representan ese sonido, y esa secuencia
da origen a una sílaba, a una palabra, a una oración, a un texto. Ese proceso implicó que el cerebro humano se adaptara a esa forma de pensar, ¿sí? Uno lo tuvo que ir desarrollando. Como fundamentalmente hasta ese momento el conocimiento se transmitía de manera oral, los que escribían y leían eran muy poquitas personas, y aquí empieza a crecer la cantidad, la masa crítica, como se dice, empieza a crecer este grupo de personas que leen y escriben. Entonces, esta forma de estructurar nuestro pensamiento para poder entender la escritura fue algo que empezó a hacerse de manera mucho más generalizada. Y eso es un cambio de pensamiento, ¿no? Entonces, voy a volver al tiempo presente, ¿no? Entonces, cuando nosotros criticamos y decimos por los niños, ¿no? O los jóvenes que son nativos digitales, oye, estos cabros que solamente ven la pantalla y no leen, yo me imagino lo que tienen que haberles dicho en la Edad Media, fines de la Edad Media, los antiguos amanuenses a los nuevos imprenteros, ¿no? ¿Cómo ustedes hacen este aparato, por el libro, ¿no? Este aparato que la gente tiene que estar pegada ahí siguiendo un texto y que sea mucha gente la que hace eso, ¿no? Si eso debió haber sido para personas que realmente están preparadas, ¿no? O sea, el discurso sigue siendo el mismo, pese a que pasan los siglos, ¿no? Seguimos igual haciendo las mismas diferencias, ¿no? Cuando surgió el libro con la imprenta, eso provocó unas críticas enormes, ¿no? No se imaginan, o sea, hubo un montón de gente que dijo que eso era un pecado, que cómo se les ocurría hacer este aparato que cualquier persona podía llegar y empezar a leer, cómo se les ocurría, ¿no? Así que es parte de la historia, ¿no? Entonces ahí hay un proceso súper importante que es el momento de la imprenta. Alguien está pidiendo la palabra, Fabiola. Sí, quería hacer un comentario de esta revolución de la escritura, que ya el foco del conocimiento está en la escritura. ¿Qué es lo que está pasando en el cambio de la escritura? Que uno recibe textos con una X, ya todes, y algunos cambios que sobre todo nuestros estudiantes lo validan, ya que escribe con una arroba, la X. Yo no sé qué está pensando la RAE en estos momentos, entonces en esta nueva revolución en el foco de la escritura. Es un comentario. Bueno, en mi opinión, te doy mi opinión, Fabiola, no sé lo que está pensando la RAE realmente. Son parte de los cambios. O sea, ahora estamos, digamos, surgió toda esta discusión respecto del lenguaje inclusivo y se está generando como la búsqueda de cuál puede ser una buena manera de escribir eso, ¿no? Pero eso también ha ocurrido antes, ¿no? Con otras cosas. Entonces, por eso, un poco contarles esta historia, llamarles a la reflexión en esto, ¿no? Que la escritura y los procesos de lectura no han sido únicos a lo largo de la historia, han ido evolucionando. Y el lenguaje, por tanto, también ha ido cambiando, ¿no? Entonces, nuestra forma de pensar, como les decía recién, desde una visión más global de las cosas, que era la oralidad te obliga a pensar globalmente, porque tú estás escuchando el sonido y te está llegando una serie de otras informaciones a tu cerebro. Entonces es una forma más holística, ¿no? de recibir el conocimiento. La escritura es en ese sentido mucho más lineal, te obliga a pensar secuencialmente, a ir de a poco, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que como se están mezclando muchos soportes, tanto audiovisuales como escritos, ¿no? La gente está volviendo a pensar como pensaba a lo mejor en la época oral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está recibiendo la información de varios sentidos al mismo tiempo. Entonces tiene que hacerlo de una manera mucho más holística, esa recepción. Entonces, claro, también el lenguaje está cambiando, ¿no? Y va a cambiar. O sea,
En ese sentido, yo no creo que esto sea algo malo de por sí. Lo que pasa es que es un proceso de acomodo que va a tener que en algún momento dar alguna señal, pero en este momento está ocurriendo, no está definido todavía, ¿no? Sebastián también quería aportar algo. Ahí sí, tenía muteado el micrófono. Sí, es bien interesante porque, bueno, creo que es importante formarse en esto que creemos que está pasando como que no hubiera pasado antes, porque siempre ha pasado, como dijo Lorena. Y hay una chica, la Viviana Ávila Arévalos, ella es lingüista, y ella ha escrito unos libros sobre el análisis del lenguaje en torno a cómo se nombra a la mujer. Tiene un libro que se llama La maté porque era mía, que habla, ¿cierto?, sobre cómo las noticias relatan femicidio y la violencia contra la mujer. Y sobre esto, ella hace unos cursos sobre lenguaje inclusivo, donde nos cuenta, yo lo tomé este año y me parecía muy interesante porque lo que ella diferenciaba era el tema de la lengua, ¿cierto? La lengua, el lenguaje, lo que el rol de la RAE, ¿cierto? Y cómo el decir y el escribir tiene la libertad de poder hacerse como uno quiera. Yo no sé si se acuerdan que al principio, bueno, a mí me tocó leer las obras españolas del siglo de oro en español antiguo. Y en el español antiguo, por ejemplo, la hora no se escribía ahora, se escribía agora. Y había un montón de otras palabras que uno claramente le sorprendían, por supuesto, no teniendo ese conocimiento. Y eso no fue hace mucho, ¿cierto? Y va a ir cambiando siempre el lenguaje. Y el rol de la RAE en particular es poder tomar esos usos y registrándolos, ¿cierto? Y evidenciándolos. Uno puede además buscar también los avances y los cambios filológicos de las palabras, y eso también es interesante y nos habla de cómo ha ido evolucionando. Y por supuesto, ahora con toda la conversación que hablamos, y la Lore también con todo el lenguaje, ¿cierto? Y la escritura egipcia, que tenía ciertas figuras, y no sé si han visto los emoticones ahora. Los emoticones vienen quizás a simular claro, uno pone esa carita, esa seña, y es parte del lenguaje, y está mezclado con las palabras. Entonces, claramente ahí hay unas nuevas formas de comunicarse, que yo creo, y esa es mi opinión, al igual que como Lorena decía, ninguna de esas es negativa, ¿cierto? Pero son formas de comunicarse. Y creo que es importante que entendamos que el acto de comunicación es un acto de encuentro entre personas y de comprensión entre personas. Entonces, también nos va a tocar hablar con otras personas que hablan otro español, por ejemplo, no el español de acá. Mucha gente dice que los chilenos y las chilenas no hablamos español. Si uno va a otros países, en Perú, en Colombia, en Argentina, en España, dicen, no, eso no es español, es chileno. También entonces nos queda cuestionarnos el uso del lenguaje local. Pero es bien interesante porque entonces ahí vemos una lista que es que el lenguaje, la escritura, por supuesto, la lectura y las bibliotecas se ven influidos por la sociedad, pero también por su época y su territorio en donde está. ¿Seguimos, Seba? La siguiente. Claro, en la época moderna empiezan a aparecer estas bibliotecas como las conocemos tradicionalmente ahora, ¿no? Este espacio centrado en resguardar los libros, el depositario del saber, pero ya con un sentido un poco más público, ¿no? Que empieza que empieza a recibir ya no solo a los que saben leer y escribir, sino que el que quiera ir, ¿no? Y en ese sentido, fíjense que recién en 1873 surgen las bibliotecas públicas ya oficialmente con ese nombre, con el concepto como lo conocemos de préstamos, de un espacio donde las personas van a leer, ¿no? A leer y tienen un sistema de préstamos. También hacia fines de la época moderna, claro, siglo XVIII, siglo XIX, surge todo un movimiento intelectual en Europa y que nos llegó también a nosotros en Latinoamérica, que es el iluminismo y toda la revolución digamos, que llegó a escribirse las primeras enciclopedias, por ejemplo, ¿no?
que también tiene que ver con algo que se llama racionalismo en filosofía, ¿no? Que es este concepto de que el conocimiento tiene que ser racional, tiene que ser probado científicamente, ¿no? El método científico. Entonces las enciclopedias nacieron como una manera, ya con la imprenta, ¿no? Como una manera de divulgar ese conocimiento científico realmente probado, realmente que ha sido evaluado, ¿no? Entonces, claro, también eso popularizó todo este concepto del saber ya un poco más, que le llegue a más gente, ¿no? Y obligó también a que las personas, a que también la alfabetización, ¿no? O sea, que hubiese un sistema de educación, fíjense las consecuencias de las cosas, ¿no? Hasta ese momento, la educación era para una élite muy pequeña, ¿no? Y era normalmente de maestros, de personas que hacían, entre comillas, como sería lo que nosotros llamamos ahora las clases particulares. Las universidades eran algo súper elitista, súper, y eran en ciertos lugares muy, muy específicas, muy, muy puntuales. En la época moderna empieza a hacerse mucho más popular la escuela y empieza a surgir este concepto de la escuela como la entendemos, ¿no? La escuela como un lugar donde los niños y niñas tienen que ir a aprender, sobre todo a aprender a leer y a escribir, y matemáticas, y en fin, lo básico, ¿no? Sebastián, estás pidiendo la palabra. Sí, es que creo que me parece interesante comentarles que entre 1873 y 1876, Melvin Dewey crea la clasificación decimal Dewey. La crea en vínculo también con esta aparición de las bibliotecas públicas. Y antes, bueno, nosotros teníamos bibliotecas hace varias décadas antes de eso, la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Claro. Y la Biblioteca Nacional estaba ordenada por color, por tamaño, ¿cierto? Y a veces alfabéticamente, no era lo más normal. Y si ustedes a veces buscan algunos libros más antiguos, aparecen con una clasificación antigua también, tiene como ese detalle todavía que dice, no sé, por rojo 63, como que estaban enumerados y no tenían un orden como el actual. Así que eso para que, bueno, esa clasificación decimal que de tanto nos deben haber hablado o van a empezar a escuchar, la decimal Dewey, nace en esta época también. La siguiente, ya nos está pillando la hora, vamos a apurar un poquito más. La siguiente. Llegamos a la época contemporánea, que es, por decirlo, la época actual, y de nuevo las bibliotecas se abren a ser espacios públicos comunitarios, ¿no? Como centros culturales, ¿no? Como espacios no solo para guardar libros y para leer en silencio, sino que espacios donde hay gente interactuando de muchas maneras, ¿no? Centros de encuentro, de lectura, en fin. Y eso ha dado una revitalización a las bibliotecas, sobre todo a las que nosotros conocemos como bibliotecas públicas, que hace súper agradable ir a esos lugares, ¿no? Se busca que sean lugares agradables. Y que ya no solo tienen libros, ya se habla de recursos lectores, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos vuelto de nuevo a rescatar la oralidad, a rescatar lo audiovisual, ¿no? De que también escuchar también es una forma de leer, de que lo visual también tiene importancia, ¿no? Que es otra forma de comunicarse, como decía Sebastián. Entonces los emoticones, que es un ejemplo que sería como volver a la escritura jeroglífica, pictórica se llaman ese tipo de escrituras, ¿no? Que son gráficas, ¿no? Que son dibujos, que existen varias a lo largo de la historia, ¿no? Entonces los emoticones serían una manifestación de eso, ¿no? Y son formas de comunicarse, y son formas que a lo mejor ayudan a que los niños y niñas, por ejemplo, logren comprender un mensaje cuando todavía no son lectores. Las personas que a lo mejor son sordas, por ejemplo, con estas imágenes pueden, por supuesto, tener algún grado de información respecto de lo que se les está comunicando, ¿no? Entonces, todas estas cosas están revalorizadas en este tiempo, especialmente porque hablamos más de inclusión, hablamos más de integración. Entonces estamos considerando que los seres humanos no somos solo
no tenemos solamente una forma de ver la realidad, sino que hay personas que tienen una diversidad de otras formas de entender la realidad, ¿no? Según sus propias percepciones, según de dónde vienen, según sus diferencias culturales, según sus diferencias sociales también, y todas aquellas, ¿no? La neurodiversidad, como dice Sebastián, ¿no? Eso es algo que se está revalorizando, ¿no? No es que nunca haya existido, siempre ha existido, pero claro, estábamos en un periodo en que no consideramos o consideramos que como que el saber tenía que caminar de cierta manera. Entonces, si el niño no aprendía a leer y a escribir como nosotros queríamos que lo hiciera, entonces era un niño que estaba, entre comillas, retardado, ¿no? Ese es un concepto que yo creo que a lo mejor muchos de nosotros lo escuchamos. Yo recuerdo, tenía en el colegio, en la básica, imagínense, una compañera que escribía con la mano izquierda y la profesora la obligaba a escribir con la derecha. Cada vez que la veía con el lápiz en la mano izquierda, le hacía la corrección porque no, se tenía que escribir con la mano derecha, ¿no? Entonces, yo me imagino a mi pobre compañera la tortura que tiene que haber sido eso para intentar tratar de escribir con la mano derecha porque a ella naturalmente le salía tomar el lápiz con la izquierda, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas ya cada vez están siendo superadas, pero es parte del proceso de este cambio que tiene que ver con la integración, ¿no? Con la inclusión y, claro, entender que, por ejemplo, vemos personas neurodiversas en muchos sentidos, ¿no? Que no existe un solo modelo, ¿no? Y que, por ejemplo, el leer y el escribir no es necesariamente algo que se hace de la misma manera para todos. Nos habían enseñado eso, ¿no? Y hasta el siglo XX, por lo menos, era tanto el deseo de alfabetizar a toda la comunidad porque era la manera del progreso, ¿no? Recuerden que ese fue como el paradigma de los años 60, 70, por lo menos en Chile, ¿no? Que la alfabetización, y por eso que creciera la cantidad de escuelas para que la mayor cantidad de niños fueran alfabetizados, sí, perfecto. Pero ya llegamos a un punto en que nos dimos cuenta también que hay que pensar cómo se tiene que alfabetizar, en qué condiciones, ¿no? Y que no todos lo hacemos de la misma manera, ¿no? Y no todos tenemos las mismas condiciones para adaptarnos al sistema que nos están planteando. Entonces, hay diversas formas. Por tanto, hay diversas formas de conocer y diversas formas de aprender, ¿no? La siguiente, para ver cerrar, porque yo creo que nos pasamos mucho y vamos a tener que con el tiempo, digamos, siendo respetuosas del tiempo, no vamos a extendernos demasiado. Entonces, en la época contemporánea ya no se habla de bibliotecas como el único espacio de lectura, ¿no? Sino que hay dos grandes grupos de espacios de lectura, ¿no? Lo que se llaman los espacios convencionales de lectura, ¿no? Y los espacios no convencionales de lectura, ¿no? Los convencionales son los espacios tradicionales que normalmente siempre se han asociado a la lectura o que fueron creados para leer. Y por supuesto hay las bibliotecas, ¿no? O sea, la biblioteca es, en ese sentido, el espacio convencional de lectura por definición, ¿no? Pero claro, también se han ido creando espacios de lectura pensados para leer en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? La gente que le gusta leer de repente crea su propia salita de lectura, se crea un espacio en donde va a leer, ¿no? Dentro de las escuelas, por supuesto, se han creado bibliotecas dentro de la escuela, ¿no? Pero piensen que las bibliotecas escolares, las bibliotecas dentro de la escuela, también en Chile por lo menos son algo relativamente nuevo, de hace unos 30 años, ¿no? Cuando surgió la biblioteca CRA. Porque antes de eso, yo les digo, estudié en toda mi enseñanza básica y media en la educación pública y no tenía biblioteca en la escuela. O sea,
La escuela no era considerado, fíjense cómo cambian las cosas, no era considerado un espacio de lectura, un espacio convencional de lectura. No había dentro de la escuela un espacio específico, ¿no? Leíamos en la sala de clases, por supuesto, ¿no? Entonces, pero la sala de clases era para mucho más, ¿no? Entonces, claro, cada vez que yo tenía que hacer un trabajo de investigación, uno realmente tenía que ir a la biblioteca si es que tenía la suerte de una biblioteca pública relativamente cerca, ¿no? Yo recuerdo haber empezado a ir a la Biblioteca Nacional muy chica, porque era busquilla y me gustaba investigar. Entonces, cuando me daban trabajos de investigación, sí, yo lo hacía, yo iba a la biblioteca, pero vivía en Santiago en ese momento y efectivamente tenía ese acceso, pero a pocos metros, kilómetros, ya la gente no tenía acceso para eso, no tenía la posibilidad de hacerlo así. No sé. Los espacios convencionales de lectura en ese sentido han sido los espacios tradicionalmente definidos para hacer lectura, ¿no? Normalmente los lugares donde se va a estudiar, ¿no? Las universidades, las escuelas, etc. ¿no? Pero que ha sido también algo relativo, como digo, no es que sea siempre así, ¿no? Pero las bibliotecas son, por supuesto, los espacios convencionales de lectura por definición. Y hay espacios no convencionales de lectura, que puede ser cualquier espacio público que no nació para ser un espacio de lectura, sino que tenía otra función, pero se le dio una posibilidad y se le dio se dio la posibilidad a la gente de que ese espacio también tuviera posibilidades para leer, ¿no? Entonces, los medios de transporte se han convertido en espacios de lectura, ¿no? En Santiago el bibliometro nació en el metro como un espacio para dar la posibilidad de que las personas pudieran arrendar, digamos, libros, ¿no? Yo he estado conociendo, por ejemplo, espacios de lectura no convencionales en centros de salud, ¿no? Que de repente algunas clínicas, algunos centros, no sé, FAM, por ejemplo, mientras la gente espera, en la sala de espera, tienen ahí unos lugares donde hay libros, revistas que la gente puede empezar a leer, ¿no? Bueno, yo les conté la vez pasada que yo trabajé mucho tiempo en las cárceles, ¿no? Especialmente en la cárcel de mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino, ¿no? Como un lugar no convencional de lectura, ¿no? Los centros comerciales han abierto bibliotecas incluso, ¿no? Ahí hay espacios, ¿no? Parques, plazas. Y podríamos mencionar cualquier lugar, ¿no? Que no era necesariamente un lugar pensado en la lectura, ha tomado un espacio, ¿no? No sé si vamos a alcanzar a hacer, bueno, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, o sea, cualquier espacio podría tener un espacio de lectura, ¿no? Y ser un espacio no convencional. No sé si vamos a alcanzar a hacer la actividad, Sebastián, me temo que no. Pasa a la siguiente lámina porque en el fondo lo que también está ocurriendo respecto de los soportes, ¿no? O sea, como les decía al principio los libros no eran libros, actualmente tampoco los libros son libros, ¿no? No todos los libros, ¿no?, que conocemos están en soporte libro como lo conocemos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? O sea, ahora los libros tradicionales que se inventaron con la imprenta ya es uno de los múltiples soportes en donde se puede encontrar conocimiento. Ya el libro no es el único, ¿no? Entonces, tenemos todas las pantallas habidas y por haber donde uno puede encontrar conocimiento. Y ahí puede encontrar libros en formatos digitales y puede encontrar libros, o mejor dicho, información de más diverso tipo, ¿no? Y ahí uno puede leer también de otras maneras, ¿no? Entonces, también por eso las nuevas generaciones son, digamos, tienen estas facilidades, ¿no? De leer en formatos audiovisuales, ¿no?, sonoros, ¿no?, y formatos digitales en general, ¿no? Ya no es solo que los niños estén con el libro ahí y uno dice, estos chiquillos no leen y no sé qué, porque uno no los ve con libros. Pero las nuevas generaciones, les aseguro, están leyendo mucho más que todas las otras generaciones de toda la historia, ¿no?, del mundo, ¿no? Porque están leyendo de múltiples maneras, ¿no? Están teniendo materiales que son distintos a los que tuvieron acceso
tuvimos acceso a nosotros como generación, nuestros padres, nuestros abuelos y así para atrás, ¿no? Tienen múltiples formas de llegar a la lectura, ¿no? Y todo eso implica que entonces las bibliotecas también están teniendo este cambio, ¿no? La siguiente. Bueno, habíamos pensado en un trabajo en grupo, pero lo vamos a retomar tal vez en la próxima sesión. Solamente dejarles la pregunta, porque también es una pregunta que aparece en una de las audiolecciones que vamos a subir en estos días. ¿Qué espacios no convencionales de lectura podrían nombrar en la región de O'Higgins? Así rápidamente ahora hagamos esta pequeña encuesta para ir cerrando. Que no sean los espacios convencionales, ¿no? Vamos a usar ahora cada vez más este lenguaje. Vamos a hablar de convencionales y no convencionales. ¿Sí? Sebastián, ¿tú tienes alguna información en el chat? Sí, hay varias palabras En la pedidas, plaza. Lore. Bueno, ahí se bajaron algunas, pero bueno, ahí la escribieron ahora. Pero está municipalidades, clínicas, juntas de vecinos, han dicho algunas. Centros médicos, Sí, ya. En los SFAM, ¿sí? Los clubes de adulto mayor, estación del metro. ¿Ya? Las peluquerías, miren, fíjense. Claro, también. Sí, miren, peluquerías. Pero alguno que sea un espacio no convencional de lectura en la región, así como famoso, alguno que no sea como de iniciativas individuales, sino que algo que en donde el Estado haya invertido, o digamos, No, a un sistema público, no, ¿no? no conozco aquí ahora. Mm. No. ya. Bueno, ahí hay una Ahí hay una misión tarea. de buscar Exacto. bibliovagones, ¿cierto? Sí, porque ahí nombran varios, ahí nombran, se crean varios espacios posibles, pero queremos con nombre y apellido, ¿cierto? El Cefam tanto, el Claro. café tanto que tiene eso, que ojalá encuentren. Bueno, Lore, nos quedan 2 minutitos para el cierre de la Sí. sesión. Bueno, agradecerte por esta ruta histórica, ¿cierto? Que es tan relevante. Creo que es importante considerar tanto las materialidades, ¿cierto? Como los avances técnicos junto a las sociedades. Ahí tú hablabas de Gutenberg. Hay una polémica también ahora con los avances del tiempo, con la información que aparece, que existía antes de Gutenberg en Japón, en China, imprentas, ¿cierto? Ujú. Entonces, claramente ahí hay conocimiento de otras culturas que no conocemos tanto, está oculto y no ha llegado hacia nosotros y nosotras. Bueno, estamos por cerrar. Bueno, ahí dice, mira, Lucinda dice, Cefam Oriente San Fernando, posta agua buena, mira ahí, específico. Y Ana Específico. María dice, paraderos en Codegua, en plazuelas pequeñas en Codegua. Ah, Luisa dice, en la interesante. plaza de su barrio. Ya, mira, ahí están apareciendo los espacios no convencionales. Lore, bueno, te dejo a ti para que tú cierres, no sé si quieres comentarles algo más al final. Sí, bueno, pasa a la siguiente, Sebastián, en la siguiente lámina, por favor. Recordarles nada más, ¿no? Que del módulo 0 ya están disponibles el video de la clase online 2, ¿no? Y la actividad formativa, ¿no? Que nos preguntaban el otro día, ¿no? Para esa actividad formativa hay una semana para que la desarrollen, ¿sí? Entonces, también están las preguntas de interacción del módulo 0 que terminan hoy, ¿no? Que eran de la primera sesión, en el fondo, ¿sí? Y que era este foro que abrimos para las preguntas de interacción. Entonces, siempre cuando hayan preguntas de interacción, vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan contestar y interactuar sobre el tema planteado, ¿no? Hay algunas observaciones bien interesantes de las cosas que dijeron, como por ejemplo, porque las preguntas de interacción eran acerca de qué experiencia habían tenido respecto de ocupar la modalidad digital, ¿cierto? Entonces, hay algunas respuestas bien interesantes sobre todo que han tomado cursos de los bibliocraft, ¿no?
totalmente rescatable. Por favor, si pueden tomar los cursos de los bibliocraft, de las bibliocraft, a través de estas modalidades digitales online, háganlo, ¿no? Porque sin duda son aportes, ¿no? Y se encuentra disponible también la video lección del módulo 1, ¿no? Con sus respectivas preguntas de interacción, ¿ya? Para que empiecen a interactuar ya a partir de ahora, ¿no? Y también se encuentra abierto un foro debate donde hay que ver un video de una historia que hay ahí y comentar, ¿no? Este foro debate, este debate en realidad, porque este sí es debate, estará abierto hasta el 22 de julio, ¿no? Entonces, para que los vayan visitando. Eso, para cerrar.